Ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa y estamos con una tremenda invitada. De verdad, un orgullo tener a esta mujer aquí en este estudio de emprendidos en TEVEX, exministra, médico cirujana. Así es. Que, claro que quería hacer otra cosa. Yo sé que cambiaste el rubro ahí. En algún momento. Sí, de ahí lo vamos a conversar. Estamos con Carla Rubilar. Gracias, Carla, por estar con nosotros. No, muchas gracias, Carla, también. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y muy agradecida, así que de verdad que sea una grata conversación. Oye, bueno, muchos temas que conversar. Me gustaría partir con lo que pasó en el gobierno de Sebastián Piñera, que tú estabas ahí, que él dio el IFE, ¿cierto? Sí. El IFE universal. ¿Te parece que hoy día, con la situación que hay, se podría hacer nuevamente algo así como un IFE? A ver, Carla, yo creo que es súper importante decir de que las ayudas obviamente tienen que estar siempre disponibles. Si algo aprendimos en la pandemia es que las ayudas tienen que estar ahí, disponibles, rápido, expedito, para cuando la gente las necesita. Y ese fue uno de los problemas que nosotros tuvimos y que humildemente hay que reconocer. El Estado no estaba preparado para lo que nos tocó enfrentar, no teníamos las herramientas, el registro social de hogares no estaba actualizado, no sabíamos la magnitud, cuánto iba a durar, pero ya pasamos un aprendizaje que fue doloroso, que tuvo disculpas de por medio del presidente de la República y que debiera haber dejado un Estado más claro. Y una de las cosas más claras que debería haber dejado es que hoy día deberíamos tener efectivamente una herramienta en caso de que sea necesario, en caso de que, por ejemplo, la pandemia empeorara o que efectivamente la situación que estamos viendo de los precios, que está haciendo y golpeando muy fuertemente a la familia, efectivamente sea necesario utilizarla. Y por eso es una buena noticia que el gobierno haya dicho de que va a enviar un proyecto de ley donde el IFE se va a quedar para siempre y uno lo va a poder utilizar si es que las circunstancias están mal. Mira, de eso te voy a preguntar. Queremos saber de muchas cosas, porque la verdad hay mucha información y estamos como todos medios ahí metidos porque no se entiende mucho. Sí. Así que mira, te voy a invitar a ver una nota que se hizo ahí con la gente a ver qué dicen. Liquidez financiera inyectada por los bonos del gobierno y los retiros de fondos desde las AFP, la cantidad de morosos en Chile ha bajado fuerte, registrando 4,1 millones de personas. Esto es una baja poblacional de casi 800.000 habitantes. Sin embargo, de acuerdo con el último estudio de chiledeudas.cl, esta positiva situación es temporal. La encuesta aplicada a 1.200 personas a nivel nacional da a conocer que el 35% de los chilenos que accedieron al IFE universal y también a retiros de dinero desde AFP afirman que sin estos recursos financieros en mano, a partir de la última entrega en diciembre próximo, caerán en morosidad otra vez, dado que solo pagaron cuotas vencidas y no la deuda completa con los beneficios monetarios, a lo que se suma que no cuentan con ingresos formales. El director de chiledeudas.cl, Guillermo Figueroa, manifiesta que esto significa que, sin todos estos beneficios en dinero, durante el próximo año, la cantidad de morosos en el país podría superar los 5 millones de personas. Lo anterior es más preocupante aún si se considera que en 2022 la economía nacional crecería muy levemente y los mercados relacionados laboral y emprendimiento seguirían deprimidos, afectando la capacidad de generación de ingresos en un escenario con un costo de la vida elevado a causa de la inflación expansiva. Por ello, muchas personas retoman IFE universal y retiros de dinero desde las AFP. Carla, mira, una pregunta así específica. ¿Tú crees que las ayudas deben ser hoy día focalizadas o universales? Personalmente creo que efectivamente estamos en una circunstancia diferente a la que en un momento nos llevó a hacer un IFE universal, tanto que llegamos a 16 millones de chilenos recibiendo el IFE universal y estuvimos en más de 3.200 millones de dólares al mes. ¿Estuvo bien eso? Pregunta al tiro. ¿Estuvo bien eso o mucha gente recibió un IFE y no lo necesitaba? A ver, yo creo que estuvo bien. ¿Ya? Creo que puede haber pasado que hubo gente que no lo necesitaba y lo recibió. Es posible que eso haya pasado. Pero lo cierto es que sin la información, porque no teníamos claridad de lo que estaba pasando en los hogares, lo que podía pasar y era tolerable es que gente que no nos necesitara recibiera, pero lo que no nos podía pasar y nos había pasado anteriormente era que gente que lo necesitara no recibiera esa ayuda. Entonces era preferible efectivamente en una emergencia, en la tragedia que estábamos viviendo, pasarnos un poquito a que lamentablemente nos equivocáramos y dejáramos a gente con
angustia sin recibir esa ayuda. Por eso yo creo que fue una buena decisión y en situaciones extraordinarias hay que tomar medidas extraordinarias. Hoy día la circunstancia es diferente y probablemente hay que mirar esos grupos que hoy día siguen golpeados. ¿Y quiénes son esos grupos que siguen golpeados? Los emprendedores. Yo sé que acá a este programa le importa mucho. Ya, los emprendedores están golpeados, no se han podido recuperar, probablemente los ingresos que han llegado de retiro, incluso el IFE lo han ocupado para solventar las deudas, pagarle a sus trabajadores. Claro, porque muchos también lo usaron para emprender. Exactamente. Para que se comprar sus autitos, para hacer el negocio nuevo, qué sé yo, y otros muchos, yo creo que la mayoría lo usaron para pagar deudas. Así es, y bueno, lo veíamos en la nota, los emprendedores son súper cumplidores. Cuando les llega un monto nuevo de dinero, pagan para poder seguir emprendiendo, seguir reinvirtiendo y para pagarle a sus trabajadores. Los pequeños, los pymes, chiquititos, son los que más cumplen y tratan de no dejar a sus trabajadores sin pago, saben lo difícil que es. Entonces, yo creo que ahí hay un grupo, los emprendedores, que necesitan ayuda y lo necesitan urgente. Desde los informales a través del FOSI hasta los formales y a través del Cercotec. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que tienen niños, personas con discapacidad o personas mayores a su cuidado, que aunque queramos incentivar el empleo, no van a poder salir a trabajar. ¿Cómo ayudamos a esas mamás, que habitualmente son mujeres que hacen ese cuidado, que están imposibilitadas de recibir un ingreso y el cuidado también es un trabajo? Entonces, tal vez ahí debiéramos ir a inyectar recursos. Los cesantes que no han encontrado trabajo, uno debiera buscar efectivamente una forma de llegar con ayuda a ellos. Quizás ya no a todo el mundo, pero hay sectores súper golpeados que yo creo que hay que encontrar un camino de ayuda con montos y con dineros públicos para poder llegar a esas familias. ¿Qué te parece lo que está haciendo hoy día el gobierno, que lleva súper poco y la verdad es que ha sido súper castigado también? La gente se siente bastante defraudada y con razón, creo yo, porque finalmente uno puede ser de cualquier lado políticamente, pero yo creo que la gente estaba con muchas expectativas. Los que votaron por Boric, por ejemplo, por ese gobierno, estaban con muchas expectativas de que esto fuera un cambio, ¿cierto? Y sienten que de alguna manera se han dado vuelta a la chaqueta, porque ¿cómo es posible que un tiempo atrás decían una cosa, estaban a favor del quinto retiro, de los retiros, y hoy día están en contra de los retiros y se habla? Quiero que esto, ¿cuál es tu opinión? De que finalmente los retiros generaron una gran inflación, ¿cierto? Por la cantidad de dinero que había en el mercado. ¿Es real eso? Porque la gente a veces, yo siento también, que no le cree mucho a Mario Marcel tampoco y a sus números. Sí, a ver, hay varias preguntas ahí. Lo primero, creo que estamos en una situación súper compleja porque la gente no entiende, tal cual como tú planteas, que el mismo gobierno, porque hoy día son personas en el gobierno que estuvieron en el Parlamento y que votaron, por lo tanto, personajes que en su momento dijeron que el retiro era una buena política pública o una mala política pública, pero necesaria, para ser más estricto, porque podían decir que era una mala política pública, pero que la gente la necesitaba. En diciembre, hoy día en marzo, abril, dicen que en realidad ya la gente no la necesita y que no hay que hacerlo. Y eso es lo que yo creo que finalmente la gente está molesta. Yo creo que eso es lo que a la gente lo tiene enrabiada. Tal vez sería más honesto decir que en diciembre tal vez debió haber sido, por ejemplo, un retiro cotado como lo que presentaron, o tal vez no era tan necesario, y decir, nos equivocamos en diciembre y hoy día estamos enmendando. Quizás eso lo entendería más la gente. Ahora, el problema es que la gente necesita el dinero. Y eso es innegable porque aumentaron de forma sustancial los precios. Estamos hablando de que un aceite que podía costar 1.000 pesos el año pasado, un poquito menos, incluso en algunos lugares, hoy día supera con creces los 3.000 y tantos pesos. Y pregunta al tiro, perdona que te interrumpa, pero ¿por qué, Carla? Y después seguimos con ese tema, pero ¿por qué pasa que en Chile el precio del aceite subió a ese nivel, que todos lo sentimos en nuestro bolsillo? Porque antes uno hablaba del IPC, y uno no tenía idea más o menos de lo que se hablaba y no estaba ni ahí. La verdad, uno no pescaba mucho esas cosas, pero hoy día nos está tocando el bolsillo a todos y es muy fuerte porque realmente la plata que uno tenía para gastar en algo hoy día se dobla. Entonces, un aceite sale 3.000 y tanto y tú ves que en los países más caros del mundo el aceite no está tan caro como en Chile. Sí, efectivamente, y ahí tenemos un problema que estamos teniendo, probablemente que somos un país muy alejado, un país que tiene cadenas de distribución difíciles, ¿no? Estamos hablando de un país que está al fin del mundo, obviamente que le golpea enormemente cuando ciertos productos, como en el caso del aceite, que tiene que ver, ¿no es cierto?, también con la guerra de Ucrania,
obviamente empieza a escasear. Y esto golpea muy fuertemente los bolsillos de las familias más vulnerables, porque si vamos a un supermercado con 10.000 pesos o una feria con 10.000 pesos, hoy día las familias no hacen casi nada. Y eso es muy difícil en un país donde el sueldo mínimo sigue siendo 350.000 pesos brutos. Exacto. Entonces, de otra forma, ¿qué es lo que siente la gente? Y por eso está tan enrabiada, que ve cómo el bolsillo les golpea fuertemente, como lamentablemente todavía no aumentan su sueldo en proporción a lo que está aumentando el costo de la familia. Claro. Y ahí se hace todo muy difícil, porque también las pymes tampoco tienen la capacidad de aumentar el sueldo mínimo como les gustaría, no es que no quieran. No, las pequeñas y medianas empresas no pueden, porque significa un impacto súper fuerte. Entonces ahí es donde entra el Estado también. Y aquí en la discusión del sueldo mínimo, Carla, va a tener que el Estado oponerse, porque si le imponemos a la empresa 400.000 pesos, que es un poco lo que están hablando ahora, ¿no es cierto? Incluso la CUT habla de 450.000 a mediados del próximo año. Las pequeñas y medianas empresas no van a poder. ¿Cómo se hace eso? Se hace con lo que se llama el ingreso mínimo garantizado, que el Estado suplementa al bolsillo del trabajador lo que el empleador no le puede pagar cuando es una pequeñita empresa. Y ahí esperamos de verdad que aparezca efectivamente la ayuda estatal, porque de lo contrario no vamos a poder ayudar a que las empresas pequeñas puedan salir adelante. Y esas platas, porque también se conversa mucho y uno escucha, aquí mismo de hecho, Marco me dijo, o sea, y economistas así, pero ya de años estudiando, me dicen, Carla, hay plata en Chile. Hay muchos que dicen que sí hay plata en Chile. A ver, Chile se endeudó para enfrentar la pandemia y obviamente ocupó sus reservas que había tenido durante muchos años. Yo quiero comentarte que es un número que a mí me cuesta explicárselo a la gente que nos está viendo. Nosotros invertimos socialmente, yo no hablo de gasto nunca, hablo de inversión social, 66 billones de dólares. Con B larga, billones de dólares en ayudas y transferencias de todo tipo, directas y también indirectas a través de crédito, etcétera, a las familias. Es un número que es tan abismal que no logramos dimensionarlo. Y eso implicó un esfuerzo muy grande del país que construimos entre todos. Y obviamente que es un país que gastó mucho y que obviamente tiene que empezar como a ajustarse al cinturón para que las finanzas vayan saneándose y podamos mejorar y tirar para arriba. Pero si todavía la situación no está tan bien, tal vez uno tiene que empezar a cerrar esa brecha, ¿no es cierto?, de endeudamiento un poquito más lento. En algún momento nosotros dijimos va a bajar el gasto en un 24% en este año. Ese va a ser el esfuerzo que vamos a hacer entre todos con la discusión del presupuesto, nos pusimos de acuerdo, apretémonos el cinturón. Pensando en que íbamos a estar mejor y probablemente que no iba a haber guerra en Ucrania que iba a generar el impacto que estamos viendo hoy día globalmente. Entonces, si las cosas no mejoraron tanto como nosotros preveíamos, tal vez no hay que bajar el gasto público en un 24, sino que hay que bajarlo en un 15 y tener 7.000, un poquito más de millones de dólares que no teníamos en nuestra mente contemplado y inyectarlo en ayuda a la familia. Yo creo que hay que empezar a pensar efectivamente en que tal vez este cierre de deuda que queríamos hacer para ser un país ordenado fiscalmente y todo, va a tener que ser un poquito más lento porque no hemos mejorado y ha tenido estos golpes sobre las familias que requieren que el Estado ayude. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo, creo que hay que poner plata pública y ayudas sociales sobre los que siguen golpeados, que yo te comentaba anteriormente, mujeres, cuidadoras, pequeñas empresas, cesantes. Creo que hay que hacer ese esfuerzo y no lo he visto todavía como una política pública de ayudas sociales. Sí vimos el IFE laboral, que está muy bien y que lo aplaudo porque además va a aumentar la plata pública incluso a las mujeres, ya no va a ser 250 sino 300.000, eso muy bien, por supuesto que lo aplaudimos al gobierno, el congelar los precios muy bien también del transporte y otras cosas, pero creo que falta ayuda directa y por eso finalmente se está generando este debate otra vez del retiro, porque la gente necesita plata, porque está la vida definitivamente por lo muy mismo, cara. Bueno, ahora se habla de un apoyo cierto acotado en el fondo con las platas de la AFP, ¿cierto? Que en el fondo los chilenos dicen, bueno, es mía la plata. Entonces, en el momento que esto se dijo, que finalmente como que ni siquiera el gobierno estaba claro, porque algunos dijeron, no, yo no sabía que lo iban a decir, o que no lo tenía claro. Entonces fue raro, pero lo que yo por lo menos se sintió, fue como que decían, bueno, entonces van a usar mi plata para lo que ellos me dicen en qué tengo que pagar. Yo tengo que pagar. Entonces,
el agua, la luz, ¿cierto? Se va al retail, se va a la banca y supuestamente lo que entiendo es que la plata no pasa por uno, sino que se paga directamente a ciertas deudas que uno tiene. Entonces, es legítimo también pensar y decir, ¿por qué están ellos decidiendo por mí con mi plata? Bueno, hoy día toda la gente está enojada por 2 razones fuertes, diría yo. Uno, lo que decía anteriormente, no entienden que en diciembre era bueno el retiro, entre comillas, ¿no es cierto? Y ahora es malo el retiro y hay que hacerlo acotado. Y segundo, ese retiro acotado es solo para pagar deuda de lo que a mí me digan y las instrucciones que me den, y efectivamente yo no toco los recursos porque va a pasar directamente de la AFP a la sanitaria, a la eléctrica, a la banca o lo que sea. Incluso yo en algún momento decía que si este retiro acotado lo hubiese presentado el gobierno anterior, probablemente habríamos dicho de que se estaban ayudando los amigos empresarios. Absolutamente, ¿no? No tengo ninguna duda que habría sido esa frase. Entonces esto está generando mucha rabia y es muy complejo, porque si tú crees que el retiro es una mala política pública, tienes que decirlo así. Si crees que el retiro es una buena política pública, entonces no puedes decirle a la gente en qué gastarse su plata. Claro. Entonces esa es la dicotomía que finalmente la gente no está entendiendo y está generando malestar. Hay una discusión que pasa por el lado y que es lamentable también, que de una forma otra vez generamos el debate postergado de qué va a pasar con las pensiones. Cuando uno saca recursos de la AFP, finalmente el tema de las pensiones obviamente pasa a segundo plano. Y ahí tenemos un tema que es súper de fondo y que probablemente podríamos debatir un día entero, que tiene que ver con la deslegitimidad del sistema. La gente dice, ¿sabe que yo no puedo preocuparme de lo que me va a pasar en 15, 20 años más? Porque además creo que no voy a tener una buena pensión, así que deme mi plata. Y con el debate cruzado, que además tiene la constituyente, de que no queda tan claro, de que efectivamente no me van a tocar mis recursos, que son míos, que no me los van a expropiar, que yo los voy a poder heredar a mis hijos, y no, eso no queda tan claro en el debate constituyente. La gente lo único que quiere, entre que necesita la plata y no tiene claridad de si se la van a quitar el día de mañana por un fondo común, todo el mundo quiere que le entregue su plata, y ni siquiera el 10, sino que ojalá el 100. Y ahí estamos en un zapato chino, porque la seguridad social efectivamente requiere que todos coticemos y que contribuyamos a un sistema de pensiones mejor. Ahora, igual se entiende que, porque esto se explicó un poco, que si daban el quinto retiro eran 18.000 millones de dólares. Si se da este retiro acotado son 3.000 y tantos millones de dólares. Por lo tanto, no subiría tanto la inflación porque sería menos el dinero que está andando, ¿cierto? Entonces, claro, uno lo entiende, pero finalmente las personas que lo necesitan no lo reciben. Por otro lado, lo mismo que dices tú, claro, uno dice, cuando yo me jubile, y yo te digo, yo tengo 43 años y lo pienso hoy, digo, qué atroz, no me preocupé desde joven de esto y de verdad voy a tener una pésima jubilación, ¿cachai? Entonces como que uno le hace sentido ahora, entonces decir, bueno, claro, realmente yo hoy día tengo una necesidad económica, pero de toda, y espera, y no solamente es en la canasta básica, no solamente hablamos de eso, porque hemos dejado de lado hartos temas, como la educación, la clínica, ir a la universidad, todo es tan caro hoy día. Y también ha salido a la luz el tema de que la brecha de diferencia en este país es gigantesca. Los colegios públicos, los niños les fue, o sea, están lejos con estos 2 años de pérdida, también con la pandemia, quedaron súper atrás en los estudios, y los niños de clase alta no es así, la brecha sigue igual de grande. Entonces, y la gente que no tiene plata porque ya no le queda, que es el otro tema, mucha gente no le queda plata, entonces, y esa gente no va a recibir nada. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué les decimos? ¿Qué les dicen ustedes? ¿Qué le dice el gobierno a esas personas? Sí, a ver, varias cosas, y yo creo que tú tocas muchos puntos importantes. Desde la crisis de octubre del 2019 y después por la pandemia exacerbado, este país revela obviamente una brecha de desigualdad que es tremenda. Y eso es real. Y finalmente, ¿quiénes se enfermaron más? Los que tenían una casa pequeña con hacinamiento, o los que les faltaba alcantarillado, agua potable. Incluso las deficiencias en materia de internet, en materia educacional, ¿no es cierto? Tú lo planteabas también, los niños que vivían en comunas vulnerables sin internet no se pudieron conectar definitivamente a la clase, no tenían ni el computador ni el internet para acceder, versus obviamente quienes estaban en condiciones mucho mejores. Entonces, la brecha solamente se agudizó y se visibilizó para quienes quizás no tenían claridad de lo que pasaba en nuestro país, porque hoy hay comedores solidarios, este país ha tenido siempre, no es que aparecieran con la pandemia, o los campamentos, etcétera. Entonces, ahí tú tienes efectivamente una base de discusión que es permanente y que no es solamente por COVID, ¿no es cierto? Y sobre eso está la discusión de ahora, de con la pandemia,
que gente se nos quedó sin fondos. Sí. ¿Qué vamos a hacer? O sea, los que van a poder retirar para pagar sus deudas, más allá si nos parece bien o mal o no el retiro acotado, hay una cantidad importantísima de millones de personas que no tienen ni uno para retirar, porque no tiene fondos. Y probablemente son los que más necesitan. Esos son los que yo digo cuál es la respuesta de ayuda pública que les vamos a dar, porque si vamos a ayudar a pagar deudas a quienes tienen fondos a través de este mecanismo, que es bastante discutible, porque yo creo que deberíamos ayudar con plata pública, al menos los que no tienen deberíamos darle una alternativa. Sí. Y de ahí empieza todo el debate de fondo que tú muy bien planteas. ¿Qué va a hacer este país para que efectivamente empecemos a cerrar esa brecha de desigualdad que probablemente son las esperanzas que tienen todas las personas en el proceso constituyente? Si el 80% del apruebo, o 78% para ser más exacto, tiene que ver con esperanza de efectivamente generar un país más igual, un país, y no hablo de igual de que no entendamos nuestras diferencias que tenemos entre todos, nuestras capacidades, sino que de otra forma le entreguemos a todo un piso común que permita de verdad decir que uno le pone más empeño que otro, porque si tú no tienes techo, no tienes comida, no tienes un piso mínimo de dignidad, no es verdad que uno le pone más empeño que otro, es que tú no tienes las mismas condiciones para hacer efectivamente y tomar tus decisiones libremente. Y ese es el debate que estamos viendo sin duda en el proceso constituyente y que es una tremenda oportunidad, solo si es que se hacen las cosas bien. Eso es lo que te iba a preguntar, porque también se ve mucha pugna en la Convención Constitucional, no se entiende bien lo que está pasando. Bueno, han salido ciertos artículos hoy día, el tema del Senado, que supuestamente se eliminaría, pero eso genera un gasto gigantesco también, porque sería como en cada región un pequeño Senado. Entonces, como que, ¿qué hacer? Porque finalmente tú te puedes estar de acuerdo. El día lo conversábamos con Mario, de hecho, cuando dimos esta noticia, y decíamos, bueno, si te gustan varios artículos, pero resulta que hay, no sé, 5 o 6 que son pésimos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a votar rechazo? ¿Qué vas a hacer? Bueno, ese es uno de los grandes problemas, porque esto finalmente es una constitución donde uno vota el todo o nada, ¿no es cierto? Apruebo o rechazo. Y lo cierto es que yo creo que esa pregunta y planteamiento que tú haces es el vital. Dado que tenemos finalmente un todo o nada, la responsabilidad de los constituyentes es enorme. Los constituyentes tienen el deber, por la esperanza que generaron con la gran mayoría de un apruebo, un 78%, que ponerse de acuerdo y presentarle al país una constitución que nos represente al menos a la gran mayoría, y no a la mayoría circunstancial que salió electo en una elección puntual de mayo del 2020, que esas elecciones pueden estar cruzadas por miles de circunstancias que hayan permitido que estén más de un lado y no de otro. Pero este país es un país que tiene diferentes posturas, y para que esta constitución dure, ellos tienen la responsabilidad sobre sus espaldas de tener una constitución que nos representa a todos y todas. Y yo siento a ratos de que eso no lo tienen tan claro, y por eso ha alzado la voz, mira, la presidenta Bachelet a través de Horizonte Ciudadano, el presidente Ricardo Lagos, que dio una entrevista, y el mismo presidente Gabriel Boric en algún momento. No estoy hablando ni siquiera de los nuestros, que uno podrían ver, no, es que ellos son oposición, o no, que algunos de ellos estuvieron por el rechazo. No, estoy hablando de gente que claramente estuvo por el apruebo, muchos de ellos firmando amarillos por Chile, pura gente del apruebo, pura gente de la centroizquierda, que lo que piden desesperadamente es que no nos equivoquemos en cambiar una constitución del 80, escrita efectivamente por constitucionalistas en un proceso de una dictadura que separó a este país y lo dividió hasta el día de hoy, a pesar de que haya sido reformada y llegue la firma de Ricardo Lagos, por otra constitución que sea impuesta por un grupo electo en circunstancias especiales de mayo del 2020 y que no esté representando a todo Chile, porque eso significa que en 10 años más vamos a estar debatiendo de nuevo cómo cambiar la constitución. Entonces, yo que fui partidaria ferviente del apruebo, empujé el acuerdo por la nueva constitución el día 12 de noviembre, cuando era muy difícil empujar que fuera el diálogo el camino. Estoy preocupada. No pierdo la esperanza, todavía. A pesar de que todavía tenemos señales, el tema del Senado me preocupa. Este país requiere contrapeso, requiere no tener un presidente que parezca rey, que nadie le pueda decir que tiene un camino equivocado. Necesita un poder judicial fuerte, el poder judicial está súper preocupado, se acaba de rechazar, por lo menos, eso es una buena señal, el sistema judicial. Entonces, todavía tenemos una tremenda oportunidad y yo le pido a los constituyentes con mucho respeto, porque fui parlamentaria y sé que efectivamente hay autonomías que respetar, pero que ellos entiendan que somos todos los chilenos los que tenemos que vernos reflejados en esa nueva constitución y ir a votar, ojalá apruebo con convicción. Si no, ese trabajo finalmente va a ser un trabajo que les va a pesar, porque nadie les va a reconocer y probablemente
la historia va a castigar una constituyente que no sepa ponerse de acuerdo. Oye, Carla, ¿cómo ves cambiando ya un poco el foco, el rol de la mujer hoy día en Chile? ¿Crees que ha mejorado? ¿Hay más igualdad hoy día con los hombres? ¿Se ha logrado un cambio? O sea, estamos avanzando sin duda. Yo creo que hace 16 años atrás, cuando yo llegué al Congreso Nacional, había una cantidad de discriminaciones, de comentarios, que probablemente hoy día serían completamente inaceptables. Sí. ¿Ya? Entonces uno nota efectivamente esos pasos, uno nota también que entiende que tiene que ser discriminaciones positivas y ve las primeras mujeres en muchas cosas, ¿no es cierto?, nombramientos que a uno le van alegrando. Pero yo personalmente creo que el cambio más sustancial que también tenemos que hacer, y que todo esto ayuda muchísimo, tiene que ver con la crianza. Tiene que ver con que a nosotros, nuestros hijos, hombres y mujeres, obviamente, los criemos en entender que somos iguales, que tenemos las mismas capacidades y las corresponsabilidades en la crianza. Si tú me preguntas a mí, yo creo que una de las cosas que todavía nos falta mucho énfasis, porque probablemente eso le va a permitir muchas libertades a las mujeres de tomar sus decisiones en sus propias vidas, tiene que ver con la corresponsabilidad obviamente, la crianza de los niños y las niñas. Porque si todavía la mujer sigue a cargo del cuidado, si todavía la mujer sigue a cargo de la casa, las posibilidades de que las mujeres se desarrollen plenamente siguen siendo limitadas, o por lo menos a la mitad de los hombres, ¿no? Que no tienen esa responsabilidad. Sí. Entonces yo creo que ahí todavía hay mucho que hacer y tiene que ver con cómo hombres y mujeres criamos a nuestros hijos y cambiamos el paradigma efectivamente de que los hombres no ayudan en la casa, sino que cumplen obviamente con su rol y su deber en ese lugar. Oye, Carla, lo otro que se ha podido ver es que sigue habiendo un Chile súper dividido. Sí. ¿Cierto? Entonces, sí. Hay muy claramente una izquierda, una derecha. De hecho, ayer creo que vi que le celebraron como el primer mes al presidente Boric con una torta. Lo encontré súper desubicado. De verdad, creo que ese tipo de cosas no deben existir ya, porque es una falta de respeto. Entonces, ¿qué se hace como para que finalmente decidamos que todos tenemos que ir para el mismo lado? Bueno, yo creo que eso es vital, Carla, y bueno, uno cuando está en la oposición tiene un rol que cumplir, tiene que fiscalizar, tiene que decir cuando las cosas no están bien y todo, pero siempre tiene que desearle al país que le vaya bien. Porque si al gobierno de turno le va bien, al país le va bien. Que era una de las cosas que a mí me dolió muchas veces, porque yo sentí que no había ninguna intención de ayudarnos en un momento de crisis tan dura, y tuvimos una posición que muchas veces fue demasiado despiadada, yo diría, para algunos momentos demasiado críticos que estábamos viviendo, donde necesitábamos más ayuda que efectivamente tanta crítica y golpes, incluso muchas veces en momentos muy duros. Como también tuvimos momentos en los cuales nos apoyaron. Yo agradezco mucho a la presidenta del Senado, Yasna Proboste, en aquel momento cuando tuvimos mínimos comunes, por ejemplo, y avanzamos. Por eso yo nunca pongo la oposición que tuvimos como oposición general, sino que algunas oposiciones, ¿ya? Algunas personas. Yo creo que nosotros tenemos que haber aprendido esa lección y tenemos que tratar de ser una buena oposición. Y en ese sentido, el gobierno debe estar pasándolo muy mal. Mira cómo han caído en su evaluación en este mes, ¿no? Que llevan súper poco. Yo pensé que la luna de miel iba a durar más, como le duraba a los gobiernos. Sí, la luna de miel ha sido muy corta. Eso tampoco es bueno para el país. Yo creo que no es bueno para nadie. Y bueno, espero de verdad que empecemos a encontrar una salida, algo que nos permita que el país no esté tan enrabiado como siento que está. Es cosa de salir a la calle para verlo. Creo que hay que tratar de ponernos de acuerdo, mostrarle a la gente que somos capaces de poner a Chile primero, porque eso es lo que espera la gente de nosotros. Y bueno, ojalá que podamos encontrar y enmendar el rumbo entre todos finalmente. Yo creo que el proceso constituyente tiene un rol muy relevante ahí, y creo que el presidente Boric tiene que llamar también a la oposición a hacer grandes acuerdos, que se note efectivamente que estamos trabajando todos en estos momentos difíciles para la gente, porque si nos ven puro peleando, la verdad es que no sé, yo creo que la gente solamente se va a enojar, se va a enrabiar más. Bueno, de hecho, ¿qué opinión tienes sobre lo que pasó con Isquia Siches? Que finalmente, yo no sé si es una personalidad de ella, porque cómo embarrarla tanto, tan seguido, y el presidente dándole igual un respaldo. A ver, yo creo, Carla, que es súper difícil gobernar. Uno que estuvo ahí sabe las complejidades, sabe lo fácil que es equivocarse, y por ende uno mira con probablemente prudencia, efectivamente, a no salir a criticar como probablemente destempladamente lo hicieron muchas veces con nosotros. Creo que ser ministro del Interior es muy difícil, es un cargo muy complejo, y por lo tanto ella tiene que entender
y esto lo digo con mucho respeto, que no es lo mismo ser presidenta del Colegio Médico que ser ministra del Interior. Y creo que lo aprendió muy duramente en este mes. Espero que eso le sirva para que efectivamente en el ejercicio de su cargo de ahora en adelante pueda hacerlo mejor. Creo que no solamente le cae a ella, sino que mira lo que está pasando con Camila Vallejo, la ministra Vallejo, el ministro Jackson, que fueron parlamentarios y que hoy día les salgan sus propias declaraciones, sus propios videos, sus propias payas, ¿no es cierto? Hoy día salen los diferentes medios de comunicación enrostrándole hoy día efectivamente lo que dijeron en el pasado versus lo que dicen hoy. Y por eso hay que ser súper cuidadoso. Yo creo que hay que desearle al gobierno que le vaya bien, hay que desearle que aprendan las lecciones rápidas de lo difícil que es gobernar. Creo que hay que escuchar mucho, hablar menos, actuar más y ojalá llegar a acuerdos. Y fíjate que en los momentos tan duros que aquí se necesita a todo el mundo. Cuando uno gana un gobierno se tiene que acordar de que uno ya no gobierna para los propios, que requiere efectivamente llegar a todo el mundo y para llegar a todo el mundo, por supuesto, tiene que escuchar también a la oposición. Oye, ¿y el quinto retiro y este retiro acotado pueden ir los dos juntos y pueden salir los dos? Efectivamente. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, el día lunes a las 3 de la tarde se votan los dos proyectos, son dos proyectos que se votan por separado, un quinto retiro que requiere 93 votos, claro, ya porque es una reforma constitucional, y el proyecto de retiro acotado, que dado que tiene patrocinio del presidente, 78. Requiere 78. 78 ninguno tiene las mayorías, todos tienen que conversar, hay están los ahí votos de la sumando, ADC, del Partido de la Gente, tienen mucho que decir. Y si efectivamente el gobierno quisiera llegar a un acuerdo más permanente en el tiempo, tiene que llegar a acuerdo con la oposición, porque tiene 68 votos si uno cuenta a republicano, y si cuenta a la ADC tiene 8 más. Y por tanto yo creo que hay que hacer un llamado al ministro Jackson, que fue parlamentario y sabe cómo es esto, que lo mejor es construir acuerdos robustos, sólidos, no de pirquineo de uno u otro voto, sino que con las grandes mayorías y cruzar al frente y escuchar a la oposición. Una oposición que está siendo súper benevolente, si tú me preguntas a mí. Sí, el rechazo del quinto retiro fue con votos de la oposición en la Comisión de Constitución. Y no fue con votos de algunos parlamentarios de oficialismo que votaron a favor. Yo no estoy criticando el voto a favor porque entiendo que cada uno toma una decisión pensando en lo que es mejor para Chile. Yo siempre lo he entendido así. Uno puede discrepar, puede estar de acuerdo, pero yo me imagino que cada parlamentario vota pensando en lo mejor para Chile. Pero ese rechazo al quinto retiro que pidió el gobierno que se rechazara fue con votos de la oposición y con votos díscolos en contra del propio gobierno del oficialismo. Entonces, mejor conversar, llegar a acuerdo, pero no olvidar que en este debate hay gente que lo está pasando mal. Entonces, si uno cree que el retiro grande, ¿no es cierto?, el que se votó anteriormente y se aprobó, no es el camino, tiene que darles alternativas y tiene que dar ayudas sociales con plata pública. Eso. Y yo eso es lo que todavía estoy un poquito echando de menos. Sí, lo que pasa es que yo creo que también lo que ha pasado es que la gente un poco se ha dado cuenta que prometen cosas finalmente buscando el voto. Y eso se ha visto mucho ahora. Entonces, finalmente, ¿lo hacen por el país o lo hacen por ellos? Entonces, hay un descontento súper evidente, porque más encima hoy día la televisión y todo es política. Ya no se habla de otra cosa, se habla de los problemas que está teniendo Chile, y todo el tiempo están todos los políticos en pantalla hablando o peleando o tratando de dar ciertas soluciones. Y además está todo ahí, llegar y sacar lo que dijiste hace unos meses atrás. Más encima. Entonces, quizá en otros tiempos, lo que tú dijiste hace un año no era tema. Piola, sí. Hoy día tú puedes encontrarlo instantáneamente en el Twitter, en la entrevista que diste en el pasado, y en el caso puntual de este gobierno, que es un poco lo que yo le transmitía hace unos días atrás al diputado Hirsch, a que le tengo enorme aprecio. Él decía, es que yo voté a favor del cuarto retiro en diciembre, pero las condiciones han cambiado sustancialmente. Es que la gente en su casa sabe que eso no es verdad. Claro. Entonces se enoja, se enrabia y dice, pero ¿cómo usted antes de una elección me dice que sí, más o menos yo confío en que este es un gobierno que va a empujar un retiro si yo lo necesito, y ahora me dice porque está gobernando que en realidad no? Eso no lo entiende la gente. Entonces nos está exigiendo ser consecuente con lo que dijimos en el pasado, con lo que decimos ahora. Entonces es súper difícil, es súper complejo. Yo creo que el gobierno no lo está pasando bien, lo debe estar pasando súper mal. Sí. Pero
entre todos, y eso nos incluye como oposición, vamos a tener que encontrar una salida, porque la gente requiere ayuda en este momento en que la vida se puso tan cara. ¿Cuál es esa ayuda? Pongámonos de acuerdo. ¿Cuánto es ese monto? Pongámonos de acuerdo y saquemos esa ayuda ya, si es que efectivamente le vamos a decir a la gente que no puede ocupar sus recursos en la pensiones. ¿Qué es lo que finalmente creemos que va a pasar? Que se va a salir esta ayuda acotado, digamos, y la gente se va a quedar mucho sin nada. Entonces, pues, ¿se puede subsidiar algo? El pan, subsidiar no sé, la canasta familiar, como ciertas cosas, ¿se pueden subsidiar? O sea, siempre se pueden dar subsidios a las familias más vulnerables, tener formas, mecanismos, se pueden entregar ayudas sociales de ese tipo. Se podría analizar una propuesta que incluso en algún momento planteó desde Horizontal algunos partidos, algunos centros, que es ver si devolvemos el IVA, por ejemplo, de ciertos alimentos, de la canasta básica, a las familias más vulnerables. Es decir, todos pagamos IVA, ¿no es cierto? Sí. Se golpea más fuertemente a las familias más pobres. Tal vez podríamos devolver el IVA en un depósito de transferencia directa que permita que el costo de la vida disminuya para las familias que más lo requieren y no para las familias que tienen recursos para pagar, da lo mismo cuánto aumenten los precios de Chile, porque ahí finalmente le estamos bajando impuestos a familias que pueden pagar y que no necesitan efectivamente nada, ninguna ayuda. Entonces tal vez uno podría devolverle el IVA, como fue una propuesta que se hizo en algún momento y que se debatió. O sea, hay cosas que uno puede hacer. El gobierno ha congelado precios de transporte público, está viendo qué hacer con parafina, con benzina, pero no basta con congelar, porque el aumento ya se dio en algunos temas, entonces tal vez uno debiera buscar subsidios para subieron 30 pesos y se congeló. Hace 3 años. Claro. Y probablemente nadie se va a atrever a subir esos No, 30 después pesos de lo que después de pasó, octubre claro, del 2019. O sea, también tiene una connotación política. Pero yo creo que hay ayudas sociales, conversémoslas, veamos cuánto es el monto, veamos si no nos ajustamos tanto el cinturón y nos ajustamos menos y cuánto nos liberan en recursos y cómo inyectamos esos recursos al bolsillo de las familias que más lo requieren. Sentémonos a conversar esas ayudas públicas, mientras la crisis chilena e internacional sigue estando ahí tan presente y todavía no recuperamos el empleo de las mujeres, por ejemplo, porque es verdad que no hemos podido recuperar todavía el empleo. No, porque aparte que hay mucha mujer que en el fondo todavía está en la casa y perdió su trabajo y sigue en la casa. Y también es complicado porque también el teletrabajo también es difícil hoy día también mantenerlo, no fue fácil tampoco seguir en teletrabajo. No, y cuando los niños estaban en la casa, claro, era terrible porque era alguien teletrabajando con los niños conectados, si es que podían, obviamente tenían internet y qué sé yo, conectados además al colegio, entonces fue todo muy estresante. Además estamos en un tema que todavía la salud mental ni siquiera lo hemos llegado a dimensionar los golpes que tenemos, o sea, y lo que se da para salud mental es una vergüenza, más encima en este nadie, país. porque no cubre, porque efectivamente tiene un tope, porque además no hay hora, porque además incluso si puedes pagar es carísimo, todo es muy mal en materia de salud mental. Y este país está estresado, enrabiado, con este golpe económico, pero por haber estado encerrado todo el tiempo. Entonces hay tanto bueno, también un análisis también que se hizo familiar, que finalmente los niños, porque fue heavy esta vuelta de los niños a clase y pasó mucho en las casas que finalmente los niños volvían y se dio un tema de violencia en los colegios, que yo lo viví también con mis hijos, mis hijos gracias a Dios no estaban metidos en esas cosas, pero era una violencia extrema la que se empezó a ver, porque niños ahorcaban a otros niños, que estoy hablando de niños chicos, tú decís, y entonces empezó a decir, no, lo que pasa es que, bueno, estuvieron encerrados, pero claro, pero estuvieron encerrados, estuvieron en las casas. Y además que estamos hablando de niños que estuvieron probablemente encerrados, la gran mayoría en una casa pequeña, que no podían salir, porque acuérdate que tuvimos tiempo que ni siquiera podías salir al aire libre, y si salías, tenías que salir con mascarilla, muy cuidado, muy poco tiempo. Niños que además vieron violencia intrafamiliar, exactamente, porque alcohol, aumentó drogas, que de una manera terrible. Estamos hablando de niños que efectivamente en su casa pueden haber tenido un familiar que murió por el COVID. Por eso te digo, se visibilizaron muchas cosas. Tantas cosas que obviamente un niño llega al colegio y esa violencia finalmente que tenía acumulada la saca en el compañero de al lado, si eso es normal, y por eso también es tan complejo, lo han dicho psiquiatras, que hayamos vuelto tan, como se dice en buen chileno, rompirraja, porque para los profesores súper difícil, para los niños súper difícil, para los papás súper difícil, todo ha sido difícil. Entonces, si hay algo que hacer en el colegio es no pedirles que vuelvan a la matemática, al lenguaje, como si no hubiese pasado nada. Probablemente hay que tener más deporte, más recreo, más arte. Y en eso también hay que mejorar. Finalmente, en la parte de
bueno, de la educación en general, pero también la parte mental, por ejemplo, que los niños, lo hablábamos también delante, que hagan un rato de respiración. Eso es. Lo están haciendo de hecho en algunos colegios, un poco de yoga, y son cositas chicas que van a mejorar la salud Muchísimo. a los niños. Alarguemos los recreos. Alarguemos los recreos, Carla, no cuesta nada, no es un peso más. Sí, que eso es lo que digo. Que las notas, por ejemplo, se pongan, y esto lo está aplicando algunos colegios y algunas comunas que están asesorándose por psiquiatra y todo, que un mismo trabajo permita evaluar 2 o 3 ramos para bajar la carga de estrés sobre los niños, también sobre los profesores y también sobre los papás. Sí, porque a veces tú con un mismo trabajo puedes evaluar redacción de lenguaje, puedes evaluar historia, si en una redacción de una historia puedes evaluar historia, redacción de lenguaje, etcétera. Incluso puedes hacerle que ese estudio ver, no sé, las capacidades que tengan abstractas de otro tipo. O sea, tú puedes hacer esfuerzos que no cuestan un peso y que bajen la tensión y que permitan entender de que no estamos como si no hubiese pasado nada, si hemos tenido 2 años de pandemia. Nosotros los adultos estamos súper estresados. Imagínate los niños que no entendían nada de lo que estábamos viviendo. Entonces, por eso yo creo que, mira, para terminar, yo creo que hay que ser generosos, nos falta mucha empatía, ser generosos, tratar de bajar el estrés. Es complejo, hay cosas que se pueden solucionar sin invertir lucas y uno las puede hacer también uno mismo y empezar con el prójimo, que es súper importante también. Creo que eso es un súper buen mensaje finalmente hoy día, ser más cariñoso, ser más empático, tener más buena onda y tratar de que nos vaya bien a todos. Eso es lo que queremos finalmente, ¿cierto? Eso es, y yo creo que hay que desearle bien al de al lado. Bueno, yo soy cristiana, yo soy creyente y la verdad es que más allá de lo que tú creas o de tu religión, porque en esto es súper respetuoso, yo soy creyente, sé que hay gente que no, y soy súper respetuosa de eso, pero hay valores que van más allá de la religión, que tiene que ver con cómo eres buena persona. Y yo creo que hay que tratar de ser buena persona. Y hoy día estamos tan estresados que a veces atacamos al otro, las redes sociales. Yo, si pudiera invitar a alguien, es a desearle bien al otro. Yo les aseguro que van a empezar a ver cómo se les devuelve esa buena onda, como tú le quieras decir, cuando tratas que al otro le vaya bien. Ya, Carlita, oye, gracias por estar con nosotros, de verdad un agrado, muy buena conversa. Así que bueno, esperemos que les vaya bien al país, si eso es lo único que tenemos que... Porque si le va bien al país, nos va bien a todos. ¿Ya? Te dejamos invitado, obviamente, para otra Feliz, oportunidad. pues. ¿Ya? Feliz. Ya.